Doctor César Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el tomar en este momento el teléfono y estar en contacto con usted y con nosotros para estar en contacto y comentar todo este asunto. Doctor César, gusto en saludarte de antemano, gracias por aceptar la invitación. El gusto es mío, estimado Pepe, de platicar contigo y con tu auditorio. Gracias. Permíteme ofrecer un breve contexto. En abril, la Cámara de Diputados aprobó ampliar por 2 años el mandato del titular de la Suprema Corte, del ministro Saldívar, quien recibió el respaldo público del presidente de la República en medio de fuertes críticas de la oposición y de expertos en derecho constitucional, como es tu caso. El 7 de junio se publicaron en el Diario Oficial las reformas del Poder Judicial de la Federación para profesionalizar a sus integrantes y combatir la corrupción y el nepotismo, donde se incluye la extensión de mandato. Y ayer la Corte admite a trámite una acción de inconstitucionalidad promovida por 197 diputados opositores a Morena contra la ampliación del mandato del ministro Saldívar. Digamos que son los antecedentes, a grosso modo, más importantes, más trascendentes respecto a lo que hoy anuncia el ministro Arturo Saldívar. Rechaza ampliar su mandato y anuncia que se retira del cargo el 31 de diciembre de 2022, para el cual fue electo. Me gustaría tu opinión y tu comentario, por favor. Mira, yo creo que hay que celebrar el hecho de que el presidente de la Corte, el ministro Saldívar, haya salido con este posicionamiento. Me parece muy pertinente, pero además era necesario en el contexto que estaba viviendo el Poder Judicial. No solamente traía este tema de la ampliación como un tema pendiente, un tema que se ha vuelto problemático, que ha logrado empañar las virtudes que tiene la reforma judicial. La reforma judicial tiene, como toda reforma, virtudes y temas que siguen siendo problemáticos, y algunos en los que incluso algunos constitucionalistas, alguna parte de la academia no está de acuerdo, pero me parece que como toda reforma es perfectible, pero tiene muchos puntos en los que claramente estamos de acuerdo. Pero cuando se advirtió el tema de la ampliación del mandato del presidente de la Corte, del mandato de los consejeros de la Judicatura Federal, toda la atención se centró en este punto y se dejó de lado, digamos, todo lo demás, con sus virtudes y con sus defectos. Y a eso le agregamos este último episodio que tú acabas de narrar, y además en esta entrevista con el magistrado Reyes Rodríguez, se asoció el tema del Tribunal Electoral. En consecuencia, las 3 instancias más importantes del Poder Judicial de la Federación traían temas problemáticos que había que atender, que había que pacificar y que habían que relanzar para poder centrarse en lo que importaba. En ese sentido, yo creo que esto forzó al ministro Saldívar a salir y decir, a ver, yo doy un paso para atrás, y el mensaje es muy poderoso, porque si bien lo hizo a título personal, me parece que eso va a implicar que ahora que se decidan los temas que sí fueron objeto de impugnación formal, como estas acciones de inconstitucionalidad que tú acabas de señalar, y la que se promovió al interior de la propia Corte, que fue esta consulta a trámite interpuesta por el propio ministro Saldívar, yo creo que con esto está anticipando el sentido de su voto. Probablemente, porque eso también había sido sujeto a discusión, dado que era una reforma que le beneficiaba directamente, un sector de la opinión pública dijo que no debería participar en la discusión, que debería excusarse, hacer de un lado y dejar que sus pares fueran los que resolvieran el tema, pero con esto me parece que ha tomado la posición de participar y de votar como ha votado en casos similares. Incluso él, hoy en la mañana, en la rueda de prensa que dio, él se encargó también de subrayar que en el caso de la ampliación del mandato de los magistrados electorales, él había votado en contra porque desde su visión consideraba que esa ampliación era inconstitucional, de tal suerte que hay una serie de precedentes que me parece que van a hacer que él participe y que él también vote a favor de la inconstitucionalidad de esa ampliación. Pero más allá de este posicionamiento, es relevante porque también
me parece que pone el punto ahora en qué van a hacer los consejeros de la Judicatura. Es decir, a ellos también se les amplió el mandato por el mismo transitorio, y a ver si mañana salen mañana o el lunes salen a decir que ellos también optan por quedarse por el mandato originalmente previsto en la Constitución, sin hacerle caso a esta ampliación, probablemente también sabiendo, como tú lo acabas de señalar, que los proyectos vienen en el sentido de la inconstitucionalidad, que todos los que escribimos en su momento la detectamos rapidísimamente y que no tenía, digamos, ningún tema de interpretación. La Constitución dice claramente el mandato del presidente de la Corte en duración, de los consejeros, y un transitorio de una ley secundaria jamás podría contradecir lo que dice la Constitución. Entonces me parece que sale a tiempo, pero también debo decirlo, Pepe, si me lo permites, es que todo este tema y todo lo que trajo consigo para la reforma judicial pudo haberse evitado, porque cuando todos supimos de este transitorio fue incluso cuando el Senado de la República empezó a discutir el tema, y si él hubiera hecho ese anuncio en ese momento, nos hubiéramos evitado toda esta polémica de varios meses y todas estas repercusiones desafortunadamente negativas para la imagen del entero Poder Judicial de la Federación. Entonces, ¿tú saludas el hecho del respeto del presidente magistrado de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, el respeto a la Constitución? ¿Lo antepuso? ¿Eso lo ennoblece? Totalmente, aunque repito, si lo hubiera hecho antes hubiera sido mejor, pero bueno, el contexto es el actual, más vale tarde que nunca. ¿Cómo queda el presidente de la República, que había apoyado justamente la extensión del mandato? Mira, yo creo que viendo ya las cosas de contexto, Pepe, los tiempos condujeron a que se esperaba que pasara la elección, las elecciones. Pasaron las elecciones, todo eso de alguna manera nos sitúa ante un renovado escenario político que de alguna manera ya distensó un poco la crispación propia de las elecciones, y en ese sentido el momento adecuado para que el presidente de la Corte pudiera también tomar una posición que de alguna manera se distancia del presidente de la República. Recordemos que en toda esa faceta previa, la imagen que se había generado es que el presidente de la Corte estaba muy cerca de la voluntad presidencial, y me parece que con lo de hoy da un paso al lado, aun cuando él señala que le anticipó al presidente el sentido de su decisión como una deferencia. Me parece que está bien, que vuelve a mandar un mensaje de confianza al interior del Poder Judicial, en donde había mucha preocupación, justamente porque sabemos, y el presidente de la República mismo hoy también volvió a dirigir su discurso hacia los integrantes de la propia Corte y de todo el Poder Judicial, y eso tenía altamente preocupados a toda la familia judicial. Me parece que con el mensaje de hoy, el ministro Saldívar vuelve a decir: yo estoy de este lado, pongo espacio, pongo distancia de lo que dice el presidente de la República, y me separo aún a sabiendas de que el presidente había apoyado y había dado toda su confianza para que el ministro Saldívar se mantuviera en el ejercicio más allá del 2022. Correcto, queda muy claro. Ahora queda el pendiente de la solución que habrá de encontrarse de manera conciliatoria al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que está convertida en un caos. Me decía Reyes Rodríguez Mondragón, no hable usted de una crisis constitucional, pero sí hable usted de la inquietud que se ha suscitado, de las irregularidades que se han suscitado y que deben remediarse mediante precisamente esa conciliación. ¿Cuál es tu punto de vista, César Astudillo? Mira, yo creo que el tema ciertamente está más focalizado. Recordemos que el Tribunal Electoral se integra de 7 salas. La sala superior es la sala más relevante, a la que llegan los asuntos de mayor trascendencia política y relevancia pública, y por eso tiene toda la atención. Pero si vemos las otras 6 salas, están funcionando de manera normal, sus magistrados se llevan bien, tienen capacidad de negociación, tienen capacidad de hablar. Ahí no veo esta crispación que había en sala superior. Y en ese sentido hay que atender lo que ahí está sucediendo. ¿Qué me preocupa?
el precedente, porque es verdad, si nosotros buscamos en la ley orgánica, no encontramos un mecanismo ni una sola disposición que hable de que el presidente del Tribunal Electoral puede ser removido. Habla de cómo se le elige y le da esa potestad a sus pares. Los 7 magistrados de Sala Superior son los que se encargan de elegir por 4 años con la posibilidad de una potencial reelección a el magistrado presidente, pero en ningún momento habla de cómo quitarlo del cargo. En este sentido, ante la existencia de normas y ante el hecho de estar en una situación como nunca había estado el tribunal, es que los magistrados se apoyan, los 5 magistrados se apoyaron en las pocas normas que existen sobre el funcionamiento del tribunal, y en ese sentido está, bueno, quién puede, si no es el presidente, quién puede convocar a sesiones, bajo qué quórum, el papel que tiene el magistrado decano, todo lo que ya vimos, digamos, lo utilizaron para convocar a sesión, deponer al magistrado Vargas y designar al magistrado Reyes Rodríguez, porque aun cuando no habían normas secundarias en la ley orgánica, sí reivindicaron el hecho de que ellos son los que deben elegir al presidente y por eso entienden que pueden quitar y poner. Pero me parece que eso es lo que está preocupando también al ministro Saldívar. Por una cosa, Pepe, tampoco hay un mecanismo para quitar de la presidencia al ministro presidente. Y entonces seguramente él pensó, si yo dejo pasar esto en el Tribunal Electoral, pues al rato genera un precedente que puede ser utilizado para todas las presidencias dentro del Poder Judicial, y eso me parece que es algo que van a tomar en cuenta para los pasos a dar enseguida. ¿Cuáles pueden ser esos pasos? Uno, que la Corte diga, a ver, yo reconozco que Vargas es el presidente, pero paralelamente hablo con él para decirle, mira, te vamos a regresar al cargo únicamente para que convoques a una sesión pública en donde presentes tu renuncia porque ya no tienes la confianza de tus pares, y que automáticamente ahí se designe a un nuevo presidente. Si las cosas también se ponen complicadas porque este grupo minoritario de 2 magistrados no acepta, por ejemplo, al magistrado Vargas, potencialmente ahí salga una tercera opción. Pero también el magistrado Vargas podría ser, si los 5 votos que ya le dieron, uno de ellos el de él, se mantienen, podría ser electo en otra sesión, porque lo que es muy importante es ahora empezar a surcir toda la ruptura interior de la Sala Superior. De nada sirve que sigan fracturados en estos dos bandos, uno de 5 magistrados, otro de 2 magistrados. Se necesita una figura, una presidencia que vuelva a unir, que vuelva a generar confianza entre ellos, que vuelva la armonía, que vuelva el diálogo. Pero aquí te interrumpo. ¿Qué Reyes Mondragón? ¿Reyes Rodríguez Mondragón no es el presidente? Pues es que están, bueno, él dice que sí, claramente, ¿no? Sí. Pero todo está sujeto a estas impugnaciones. Realmente la Corte sí tiene la capacidad de analizar si la convocatoria para deponerlo fue válida, porque si la Corte dice esa convocatoria es inválida, pues se cae todo lo que se haya resuelto en la misma, ¿sí? Correcto. Es inválida la convocatoria, son inválidos sus actos. Entonces, realmente el tema está en ciernes. Si fueran inteligentes, y que lo son además, pero además entendiendo todo el contexto, me parece que deberían darle una salida cuidadosa. Repito, dejar el precedente para que se reúnan la mayoría y depongan aún sin procedimiento al titular, generaría una repercusión más allá del Tribunal Electoral, al interior de todo el Poder Judicial, y me parece que eso tienen que tenerlo en cuenta. Y, repito, válidamente podrían hacer una nueva sesión presidida por Vargas, en donde él renuncie, se retire, se somete el punto a consideración, vuelvan a votar a Reyes Rodríguez, y tal vez ya en un ejercicio de anteponer los intereses del tribunal ante el propio Vargas y la magistrada Soto, que son los que están en minoría, pudieran acompañar esa designación, o potencialmente, si no es así, buscar hasta una tercera vía en la imagen de otro magistrado. Pues bien lo dices, nueva normalidad judicial, lo escribiste y se publica en el portal del Economista.
hace apenas un momento, nueva normalidad judicial, dices tú, en la Suprema Corte, en el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura, doctor. Sí, me parece que el punto que impulsó al ministro Saldívar a salir hoy en la mañana fue porque este era un nuevo flanco de conflictividad adentro del Poder Judicial que cada vez se agrandaba más como una bola de nieve. Había que atajarlo de inmediato porque, repito, las bondades de la reforma judicial, que sí las tiene, no han podido salir a la luz por este conjunto de conflictos. Por eso convenía apaciguar, ¿sí? Convenía apaciguar y decir, a ver, cerremos filas, nos compongamos todos, demos la imagen hacia el exterior, hacia los poderes públicos, hacia la clase política, hacia la ciudadanía, de que ya no tenemos conflicto y de que ahora sí nos vamos a concentrar en hacer realidad esta reforma y hacer para lo que estamos llamados a realizar constitucionalmente, que es impartir justicia de manera pronta, efectiva y eficaz. Pues muchas gracias, doctor. Como siempre, César, gracias por estar con nosotros aquí en Fórmula. Es un gusto siempre platicar contigo, Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.